Mi novia Gracia se fue de viaje de negocios durante una semana con un becario. Muy pronto, publicó un estado. Estaba caminando por la playa con el becario, con los dedos firmemente entrelazados, desbordando afecto. Muchos compañeros le dieron me gusta a la publicación y dejaron comentarios, animándolos a que estuvieran juntos. Yo también, de manera despreocupada, toqué me gusta. Más tarde, le propuse terminar la relación. Ella me cuestionó en voz alta: Patricio, solo publiqué un estado. ¿De verdad esto es tan importante para ti? Por supuesto que lo es. Capítulo 1. Gracia me dijo que tenía que ir a un viaje de negocios de último momento. Necesitaría una semana entera antes de regresar. Si hubiera sido antes, sin duda le habría estado enviando mensajes sin parar, recordándole que se cuidara y que prestara atención a su agenda, aunque a veces se quejaba de que yo era molesto. Siempre respondía a cada mensaje con rapidez. Este viaje de negocios fue diferente. Este proyecto originalmente era uno que yo había seguido todo el tiempo, y las negociaciones ya estaban casi cerradas. Según el plan del gerente general, yo debía ir con ella para firmar el contrato, pero Gracia sugirió que la empresa debía dar más oportunidades a los recién llegados, y que el becario Antonio fuera con ella en su lugar. El gerente general estaba a punto de jubilarse, y Gracia era la vicepresidenta de la empresa, así que naturalmente tenía que darle consideración. Así, Gracia ignoró mi opinión y cerró los arreglos ese mismo día, el primer día de su viaje. Me sentí fatal y me contuve de contactarla durante todo el día. Al caer la noche, aún así no pude resistirme y la llamé, pero la voz al otro lado del teléfono pertenecía al becario. Antonio, está duchándose. ¿Quieres que le diga que te devuelva la llamada más tarde? No dije nada y colgué. Al día siguiente, Gracia publicó otro estado. Ella y Antonio estaban tomados de la mano, paseando por la playa, bajo el resplandor del atardecer. La escena se veía especialmente hermosa. La ternura en los ojos de Gracia casi se desbordaba. Al ver la foto, mis emociones eran extremadamente complejas. Muchos compañeros dieron me gusta y comentaron, celebrando que eran una pareja perfecta y que debían estar juntos. Yo también le di me gusta. Sí que se ven bastante compatibles. La llamada de Gracia entró casi de inmediato. Patricio, ¿qué quieres decir con eso? Solo es una foto juntos. No. ¿De verdad es necesario que hagas un comentario tan sarcástico? ¿Sabes que por tu comentario Antonio está de muy mal humor? Tienes que pedirle disculpas. Antes de que pudiera terminar, colgué el teléfono. Capítulo 2. Me quedé de pie en el balcón. Encendí un cigarrillo y di una profunda calada. Mi relación de 7 años con Gracia se reprodujo vívidamente en mi mente, pasando como escenas de una película. En la universidad, ella era la belleza del campus reconocida por todos. En aquel entonces, un matón local fuera de la escuela la acosaba cada pocos días. Una vez, su mejor amiga organizó una reunión para cantar en un karaoke. A mitad del canto, el matón irrumpió con un grupo de personas. Su mejor amiga puso una excusa para ir al baño y se escabulló, dejando a Gracia sola dentro. Yo salí del salón privado de al lado para ir al baño y oí vagamente a Gracia gritar. Corrí de inmediato. Vi al matón acorralando a Gracia en la esquina del sofá, con los ojos llenos de terror, con el rostro sombrío. Agarré una botella de cerveza de la mesa y se la estampé encima. Con un fuerte estruendo, el licor y el vidrio explotaron por todas partes. La cabeza del matón se abrió al instante, y la sangre comenzó a brotar. Se sujetó la cabeza y se desplomó en el suelo. Los amigos que había traído se abalanzaron al verlo. Me planté firmemente delante de Gracia, protegiéndola. La pelea fue extremadamente intensa. Quedé cubierto de heridas de pies a cabeza. No fue hasta que llegó la seguridad que por fin nos separaron. Sentía como si todos los huesos de mi cuerpo se hubieran desarmado, jadeando por aire. Gracia estaba acurrucada en el sofá, temblando por completo. Desde ese día, mi relación con Gracia se volvió sutil. A menudo tomaba la iniciativa de chatear conmigo. También me invitaba a salir a comer de vez en cuando. Cada vez que salía del campus, me pedía que la acompañara. Decía que mientras yo estuviera a su lado, se sentía segura. En aquel entonces, había luz en la forma en que me miraba. Así fue como empezamos a estar juntos. Ella me seguía todo el día como una sombra. En ese tiempo, cada prenda que yo usaba, incluidos los calcetines y la ropa interior, la compraba Gracia. Mis compañeros de clase estaban muertos de envidia. Por supuesto, en cada festividad, ella también recibía regalos que yo preparaba con esmero. Desde la universidad hasta el mundo laboral,
Estuvimos juntos durante 7 años. Aún recuerdo el momento en que cruzamos la última línea. Ella me abrazó con fuerza, llorando mientras decía que teníamos que estar juntos toda la vida. Asentí solemnemente en señal de acuerdo. Está bien. Capítulo 3. Después de graduarnos de la universidad. Ella y yo entramos a la misma empresa como becarios. Mi forma de consentirla no hizo más que aumentar. Hacía todo lo posible por complacerla. Era quisquillosa con la comida, así que yo dedicaba mucho esfuerzo a cocinar los platos que le gustaban. Cuando estaba de mal humor, en cada festivo o vacaciones la llevaba de viaje para que se despejara. Hice todo lo que pude para hacerla feliz y que viviera bien. Nunca imaginé que, después de tratarla con todo mi corazón durante 7 años, lo que recibiría a cambio sería una traición despiadada. Ese becario tampoco era alguien fácil de tratar. Siendo así, que se queden juntos para siempre entonces. Una semana después, Gracia regresó de su viaje de negocios y, sorprendentemente, no armó ningún escándalo. Aún así, me lanzó una caja de regalo. Cada vez que Gracia se sentía culpable conmigo, compraba algún pequeño obsequio al azar para compensar. Antes, yo siempre mostraba una sonrisa llena de alegría, pero en ese momento, mi expresión era completamente fría. Abrí la caja del regalo. Dentro solo había una corbata bastante barata. Ayer mismo vi que el becario había presumido en su estado de WeChat un traje caro, diciendo que agradecía a la vicepresidenta Gracia por el regalo y que se sentía abrumado por tanto favor. Esa corbata barata era, a simple vista, un obsequio promocional, así que Gracia estaba usando un regalo promocional que Antonio no quería, para salir del paso conmigo. Cerré la caja del regalo y asentí con indiferencia. Gracias. Gracia se sorprendió al ver mi reacción tan fría, pero aún así, conteniendo la paciencia, dijo, esta vez que estuve de viaje de negocios, rara vez viniste a molestarme. Tómalo como tu recompensa. Un año después de entrar en la empresa, Gracia y yo ascendimos al mismo tiempo a jefes de departamento, y ahora, yo seguía siendo solo un jefe de departamento, mientras que Gracia se había convertido en mi superiora, en la vicepresidenta de la empresa. Nuestra relación empezó a perder el equilibrio. Ella se volvió cada vez más distante conmigo y cada vez más impaciente. En casa, Gracia solía hablarme con ese tono condescendiente, lo que me resultaba profundamente molesto. ¿Acaso no fue gracias a mí que pudo entrar en la empresa Caballo Blanco y convertirse en esta vicepresidenta? El director general estaba a punto de jubilarse, y prácticamente ya no se ocupaba de los asuntos de la empresa. Durante el tiempo en que Gracia estuvo de viaje, todas las cuestiones de la empresa recayeron sobre mí. Por un lado, me consumía emocionalmente pensando en los asuntos de Gracia. Por otro, tenía que manejar grandes y pequeños temas de la empresa. Estos días, de verdad estaba bastante cansado. Tampoco tenía ganas de seguir fingiendo cortesía con ella. Mañana hay que trabajar. Me voy a dormir primero, sin esperar a que Gracia hablara. Arrojé despreocupadamente la caja con la corbata sobre la mesita de noche, justo cuando iba a acostarme. Gracia estalló de repente en ira y me gritó, Patricio, te doy una corbata con buena intención y esa es tu actitud. Capítulo 4. La miré con decepción. Gracia, le regalas a Antonio un traje de alta gama, y a mí me das la corbata promocional que él no quiere. ¿Qué actitud esperas que tenga? El rostro de Gracia se volvió incómodo por un instante. Aunque enseguida lo disimuló, me miró y soltó una risa fría. ¿Y qué? Antonio acaba de empezar a trabajar. ¿Qué tiene de malo que le regale un traje? ¿De qué te estás quejando tú? En el tono de Gracia solo había impaciencia y una sensación de que todo era natural. En su corazón, parecía que todo esto era algo que yo debía aceptar sin más. Solté una carcajada fría. Ja, darle a otro lo que ni siquiera quiere y usarlo como regalo para mí. ¿Y todavía dices que yo estoy siendo quisquilloso? De verdad eres una gran novia. La relación ambigua entre Gracia y Antonio no era cosa de 1 o 2 días. Antonio se quedaba a menudo medio día entero en su oficina. Entraban y salían juntos, coqueteando descaradamente en la empresa. Ella regresaba cada vez más tarde a casa. El olor a perfume masculino en su cuerpo me provocaba náuseas. Muchos compañeros de la empresa ya habían empezado a apostar en privado sobre cuando la vicepresidenta Gracia me daría una patada y me dejaría. Patricio, ¿qué es lo que realmente quieres decir? Gracia, ¿recuerdas la primera vez que dormimos juntos? Dije en voz baja, con un tono muy calmado. Dijiste que estaríamos juntos toda la vida, y yo acepté.
Pensé que seguiríamos siendo felices como antes, pero ahora parece que todo eso era solo una ilusión mía. Al final, las personas cambian. Gracia se quedó aturdida por un instante, pero enseguida frunció el ceño. Patricio, ¿qué es exactamente lo que quieres decir? Rompemos. La miré, con la voz excepcionalmente fría. Esto es un aviso. No estoy pidiendo tu consentimiento. Ahora sal de aquí. Quiero dormir. Dicho esto, la empujé directamente fuera del dormitorio principal, y cerré la puerta con llave. Fui tan rápido que Gracia no reaccionó a tiempo. Cuando la puerta quedó cerrada, Gracia estalló de furia, golpeando la puerta sin parar desde afuera. Su reacción no me sorprendió en absoluto. Después de todo, antes yo siempre consideraba sus sentimientos en todo. ¿Cómo me habría atrevido a tratarla así? Ella era la altísima vicepresidenta de la empresa. Si había que hablar de ruptura, seguramente solo ella tenía derecho a hacerlo primero. La Gracia que estaba fuera de la habitación, fuera de sí. ¿Dónde tenía ya la imagen de una vicepresidenta? No era más que una mujer histérica. Gracia también pareció darse cuenta de eso. Después de armar escándalo unos minutos, finalmente se calmó. Desde fuera de la puerta, habló con frialdad. Todo el día celoso. ¿No te cansas nunca? Si tuvieras aunque fuera la mitad de la sensatez de Antonio, no habríamos llegado a esto. Le grité hacia la puerta. Lárgate de una puta vez. Después de decir eso, me envolví en la manta y me dormí. Quizás estos días estaba realmente demasiado cansado. Sin darme cuenta, caí profundamente en el sueño. Capítulo 5. Al día siguiente, me levanté y abrí la puerta de la habitación. Gracia ya no estaba. Cuando llegué a la empresa, vi a varios compañeros con los que no me llevaba muy bien discutiendo en voz alta. Al verme entrar, no mostraron la menor intención de evitarme. ¿Creen que Gracia, la vicepresidenta, habrá pasado algo con Antonio durante este viaje de negocios? Si ya lo hicieron oficial en sus estados de WeChat, ¿qué hay que adivinar? Exacto. Ya en la empresa se miraban de otra manera, un hombre y una mujer solos, chispa seca y fuego ardiente. Entonces, Gracia, la vicepresidenta, y el jefe Patricio ya rompieron o no? Aunque no hayan roto todavía, supongo que será cuestión de días. Por muy fuerte que sea Patricio como jefe en lo profesional, ¿de qué sirve? Antonio Morales es el hijo del presidente del grupo, el presidente Morales. La gente siempre busca subir más alto. El agua siempre fluye hacia abajo. Claro. El director general se va a jubilar pronto. De por sí iba a ser Gracia quien ascendiera. Ahora que además se ha acercado al joven señor Morales, parece que muy pronto se va a quitar ese vice del cargo. No les presté atención alguna. Entré con el rostro sereno, aunque en mi interior fui memorizando sus nombres uno por uno. Apenas entré en la oficina, Saman apareció con el rostro lleno de indignación. Jefe Patricio, todos están diciendo que Gracia, la vicepresidenta, va a romper contigo. ¿Y qué se va a quedar con ese becario? Antonio, también dicen que Gracia está a punto de convertirse en la directora general de la empresa. ¿Es verdad todo eso? Saman fue formado por mí desde cero. Se graduó en una universidad de prestigio y tiene una capacidad profesional sobresaliente. Desde hace tiempo ya podría encargarse de todo por su cuenta. Sin embargo, llevaba casi 2 años en la empresa, y ni siquiera había conseguido el puesto de jefe de equipo, desde que Gracia se convirtió en vicepresidenta. Los ascendidos habían sido casi todos de su propio bando. La mayoría de la gente de mi lado seguía trabajando en puestos básicos, como bestias de carga. También podía imaginarme que, si Gracia llegaba a convertirse en directora general, las personas que yo había formado con tanto esfuerzo, probablemente ya no tendrían ninguna oportunidad de destacar. Miré a Saman sonriendo y hablé con total firmeza. Saman, anoche ya rompí con la vicepresidenta Gracia, pero el puesto de director general no será para ella. Saman siempre me había seguido, y sentía por mí una admiración casi ciega, aunque la gran mayoría de la empresa creía que sería Gracia quien ascendiera. Al oír mis palabras no mostró la menor duda. Él sabía que yo nunca hablaba a la ligera, cuando no tenía absoluta seguridad. La emoción en su rostro era imposible de ocultar. Eso es genial, jefe Patricio. En realidad, cuando usted y Gracia eran ambos jefes, sus resultados estaban muy por debajo de los suyos. Su capacidad siempre ha estado por encima de la de ella. Yo creo que este puesto de director general debería ser suyo. Sonreí, sin decir nada. Simon continuó. Tengo que avisar rápido a los hermanos, para que aguanten un poco más. No sabe cuánta gente de abajo, al oír que Gracia iba a ser directora general,
Ya estaba pensando en renunciar. Diciendo esto, se dio la vuelta para irse. Lo detuve enseguida y le advertí: recuerda no hablar de más. Dile solo que se queden tranquilos. Saman asintió con la cabeza. No se preocupe, Patricio. Sé medir mis palabras. Capítulo 6. Apenas Saman se había ido, Antonio se acercó. Me miró con los ojos llenos de provocación. Jefe Patricio, he oído que en su momento usted y Gracia ascendieron a jefes al mismo tiempo, ¿verdad? Ahora Gracia está a punto de convertirse en la directora general de la empresa. Y usted sigue aquí calentando el banquillo en este puesto. ¿Cree que cuando llegue ese momento Gracia todavía podrá fijarse en alguien como usted? Levanté la vista y le lancé una mirada fría. ¿Qué pasa? ¿Me estás enseñando a hacer las cosas? El rostro de Antonio palideció y sus ojos se llenaron de rabia. Si fueras un poco listo, soltarías de una vez. No eres digno de Gracia en absoluto. Sonreí con desprecio y lo miré con burla. Ella estuvo conmigo 7 años, y ya me cansé de jugar. Si te gusta recoger basura, ¿qué tal si te la regalo? Ni yo mismo esperaba que algún día rebajaría a Gracia a algo tan miserable, pero desde que supe de esas porquerías entre ella y Antonio, ahora verla me da náuseas. Al final, los jóvenes tienen la piel fina. Con un par de frases mías, su cara ya estaba completamente roja. Todavía quería decir algo más, pero mi expresión se volvió sombría. Antonio, recuerda tu identidad de becario. ¿Quién te permitió venir a charlar durante el horario laboral? Si todos los empleados fueran como tú, ¿crees que esta empresa podría seguir funcionando? Lárgate ahora mismo. Antonio estaba tan enfadado que tenía el rostro lívido. Apretó los dientes y dijo: Patricio, no seas tan desagradecido. Gracia está a punto de convertirse en directora general. Ten cuidado. No vaya a ser que entonces ni siquiera puedas conservar este puesto de jefe. Dicho esto, se marchó lleno de resentimiento. No pasó mucho tiempo antes de que Gracia viniera a buscarme. Su expresión era especialmente fea. Patricio, ¿con qué derecho te metes con Antonio? La miré de reojo con indiferencia, y me recosté perezosamente en la silla de mi oficina. Gracia, solo le di un par de lecciones, nada más. ¿Qué pasa? ¿Te dolió verlo? El rostro de Gracia se volvió aún más desagradable por un instante. Apoyó ambas manos sobre el escritorio, mirándome desde arriba, con una ira difícil de reprimir escondida en su tono. Patricio, ¿qué estás insinuando? Antonio no es más que un becario. ¿Por qué tienes que ir tan directamente contra él? ¿Has pensado siquiera en lo humillante que puede resultar para él? Capítulo 7. La miré fijamente durante unos segundos, con un tono cargado de burla. ¿Humillante? Gracia, ¿acaso olvidaste cómo me tratabas en la empresa? Antes incluso de que rompiéramos, ya estabas coqueteando con Antonio en la oficina, lanzándole miradas cómplices, flirteando descaradamente, e incluso dejaste que fuera él quien te acompañara en el viaje de negocios en mi lugar. ¿Alguna vez te importaron mis sentimientos? ¿Pensaste siquiera si yo me sentiría humillado? Gracia se quedó sin palabras por un momento, con el rostro enrojecido. Se mordió con fuerza el labio y su tono se suavizó mucho. Patricio, sé que te sientes mal, pero Antonio de verdad es solo un simple becario. No descargues tu ira contra él. ¿Un simple becario? Me burlé con una risa fría. Gracia, si de verdad fuera solo un simple becario, ¿te habrías fijado en él? Gracia cerró la boca y no dijo nada. Pero la respuesta ya era más que evidente. Nunca imaginé que aquella Gracia tan pura de antes acabara volviéndose tan interesada y materialista. Cuando Antonio ingresó en la empresa, fue la propia presidenta del grupo, la señora Rowena, quien lo trajo personalmente desde la sede central. Durante todo el proceso, Antonio iba del brazo del presidente Morales. Prácticamente toda la empresa creyó que Antonio era el joven señor del grupo, el hijo del presidente. No pocos compañeros incluso fueron a preguntárselo en privado. La actitud ambigua de Antonio, sin confirmar ni negar nada, no hizo más que reforzar las sospechas de todos. Muchos pensaron que el joven señor Morales era realmente demasiado discreto. El mismo día que Antonio se incorporó, Gracia organizó para él una ceremonia de bienvenida especialmente solemne, y así, sin decirlo abiertamente, los dos comenzaron a acercarse cada vez más. Gracia se marchó al final sin decir una sola palabra. Después del trabajo, volví a encontrarme con Gracia y Antonio en el aparcamiento, justo cuando iba a abrir la puerta del coche para subir. Quizá porque Gracia estaba a su lado y eso le dio valor. Antonio me detuvo. Jefe Patricio, la pulsera que lleva se ve bastante bonita.
¿Podrías prestármela para usarla unos días? Respondí sin el menor miramiento. ¿Prestártela porque tú lo dices? ¿Y tú quién te crees que eres? Un simple becario que una y otra vez venía a provocarme a la cara. Parecía que yo le había dado demasiadas concesiones. Antonio se enfureció al instante, con los ojos enrojecidos. Giró la cabeza para mirar a Gracia, tal como esperaba. El rostro de Gracia se ensombreció. Se acercó a mí y me miró frunciendo el ceño. Patricio, ¿no es solo una pulsera de mierda? A Antonio le gusta. ¿Qué tiene de malo que se la prestes unos días? Quítatela y dásela a Antonio. Antonio me lanzó una mirada de absoluta satisfacción. Después de tantos años con Gracia, rara vez había rechazado sus peticiones. Quizá pensó que esta vez tampoco me negaría. La miré con una sonrisa cargada de ironía. ¿Y por qué tendría que hacerlo? Gracia se quedó paralizada por un instante. Sí, ¿por qué? La pulsera era una pertenencia personal mía, sin mencionar que la noche anterior ya le había propuesto romper, incluso aunque no hubiéramos roto. ¿Con qué derecho me exigía que la entregara? Se quedó sin palabras por un momento. Y, tras una pausa, suavizó mucho el tono. Patricio, de todos modos esa pulsera no vale gran cosa. Además, no es que no te la vaya a devolver. ¿No vale gran cosa? Si te digo que esta pulsera vale 5 millones, ¿me creerías? Ahora su criterio para valorar objetos era tan malo como su criterio para juzgar a las personas. Gracia se quedó visiblemente sorprendida al oírme. Luego arqueó los labios con una sonrisa burlona. Patricio, ¿estás loco? ¿Esa pulsera de mierda vale 5 millones? Antonio también se rió, con los ojos llenos de desprecio. Jefe Patricio, ¿no será que últimamente tienes demasiada presión en el trabajo? ¿Por qué no te tomas unos días libres y descansas? Aunque esta pulsera tenga diamantes y zafiros y se vea lujosa, no deja de ser una baratija de mercadillo. ¿5 millones? ¿A quién pretendes engañar? No tenía ganas de seguir perdiendo el tiempo discutiendo con dos idiotas. Abrí la puerta del coche y la cerré de golpe con un fuerte van. El mundo por fin quedó en silencio. Los dos siguieron hablando algo más a un lado. No les presté atención. Pisé el acelerador y el coche salió disparado. Capítulo 8. Regresé a la vivienda y empecé a recoger mi equipaje. Esta casa era alquilada, ya que habíamos roto. No había ninguna necesidad de seguir viviendo juntos. En realidad, mis cosas eran ridículamente pocas. Una sola maleta bastó para meterlo todo, justo cuando estaba a punto de salir. Gracia regresó. Me miró sosteniendo la maleta, con una expresión complicada. Quizá ninguno de los dos imaginó en su momento que llegaríamos hasta este punto, cuando estábamos a punto de cruzarnos. Aún así me agarró del brazo. Patricio, me creas o no, de verdad no hice nada que te traicionara. Nuestra relación ya ha llegado a su fin. No tengo necesidad de mentirte. Bajé la mirada hacia ella y solté una risa fría. Gracia, no es necesario acostarse con alguien para que cuente como traición. Desde que Antonio llegó a la empresa, ustedes han estado pegados todo el día. En tus ojos solo estaba él. Abrazos, caricias, paseos de la mano por la playa. ¿Eso no es traición entonces? Su rostro se volvió cada vez más desagradable. Continué. Gracia, ya no eres una niña recién salida al mundo laboral. Sabes perfectamente que, si un hombre obtiene algo con demasiada facilidad, jamás lo valorará de verdad, aunque no hayan cruzado la última línea. ¿No será que lo estabas manteniendo a propósito en vilo? En cuanto dije eso, Gracia estalló de furia. Patricio, ¿qué estás insinuando? Te digo una cosa. Si no fuera por los años que hemos pasado juntos, ya habría roto contigo hace tiempo. Dentro de nada seré la directora general de la empresa. Y tú sigues siendo solo un insignificante jefe. Hace mucho que no pertenecemos al mismo mundo. ¿Por qué crees que seguiría perdiendo el tiempo con alguien tan poco ambicioso como tú? No podía describir la decepción que sentía hacia ella. Oh, así que hoy por fin dijiste lo que realmente pensabas. No. Ahora que había encontrado un respaldo más poderoso, ya no podía esperar a darme una patada y echarme a un lado. Resultó que el tiempo realmente puede cambiar por completo a una persona. O tal vez, esta era la verdadera cara de Gracia desde el principio. Mi calma aparente hizo que la furia de Gracia ardiera aún más. Casi gritó a pleno pulmón. Sí, ahora mismo no estás en absoluto a mi altura. ¿Qué futuro podría tener yo contigo? Si te vas a largar, entonces lárgate de una vez. No la miré ni una sola vez más, con la maleta en la mano. Salí dando un portazo.
Regresé a la villa en la que había vivido antes, al dejar atrás todo lo relacionado con Gracia. De repente sentí una ligereza como nunca antes. Dejé de consumirme emocionalmente por sus asuntos. Dejé de preocuparme por a qué hora volvería cada noche. Ya no tenía que levantarme temprano cada mañana, para prepararle con esmero un desayuno lleno de cariño. Por las noches, empecé a quedar con algunos viejos amigos, para salir a beber y charlar. Unos días después, me di cuenta de golpe, de que la vida sin ella, podía ser mucho más ligera y maravillosa. Capítulo 9. Ese día llegué a la empresa. Al pasar por la oficina de Gracia, vi justamente a Antonio sentado en la silla de su escritorio. Gracia estaba a un lado, sonriendo mientras pelaba unos lichis. Después de pelarlos, se los llevó personalmente a la boca de Antonio para que los comiera. En ese momento, mientras Antonio comía el lichi, me vio de reojo. En la comisura de sus labios apareció una sonrisa cargada de segundas intenciones. Quizá el lichi estaba demasiado jugoso, y el jugo se deslizó por la esquina de su boca. Gracia se apresuró a sacar un pañuelo, y le limpió cuidadosamente la comisura de los labios. Antonio me miró fijamente, con los ojos llenos de provocación. Al segundo siguiente, se inclinó de repente hacia el oído de Gracia, y le susurró unas palabras. Solo entonces Gracia levantó la mirada hacia mí. Su expresión se endureció por un instante. Acto seguido, caminó apresuradamente, y bajó las persianas. Durante ese periodo, en la empresa empezó a circular el rumor de que yo podría convertirme en el próximo director general. Por supuesto, la gran mayoría de la gente se burló al escuchar esa noticia. Después de todo, siguiendo el orden de los cargos, lo lógico era que ascendiera Gracia, la vicepresidenta. Además, Gracia se había acercado aún más al joven señor Morales. Así que, a ojos de todos, era un hecho consumado, que Gracia se sentaría en el puesto de directora general. Que existiera ese rumor en la empresa, no me sorprendía en absoluto. Simon, desde luego, no lo habría divulgado, pero entre la gente de abajo, siempre hay quien acaba hablando de más. Gracia, en cambio, se puso nerviosa, empujó la puerta de mi oficina, con el rostro visiblemente desagradable. En sus ojos pasó un atisbo de vacilación. Pero aún así abrió la boca. Patricio, ¿podrías renunciar a tu trabajo por mí? Me quedé atónito en ese instante. ¿Cómo podía tener la desfachatez de decir algo tan descarado? Me burlé de ella. ¿Por qué tendría que hacerlo? Frunció el ceño. Pero aún así habló con paciencia contenida. Patricio, ya hemos roto. Seguir trabajando en la misma empresa, viéndonos todos los días. ¿No te resulta incómodo? Me reí. No. Espera. La que traicionó esta relación fuiste tú. Si tú no te sientes incómoda, ¿por qué iba a sentirlo yo? En su tono se filtró un rastro de ira. Patricio, ¿es que no has oído los comentarios de los compañeros sobre nuestra relación últimamente? Si esto continúa, va a afectar a la reputación de ambos. Considéralo aunque sea por mí. ¿Considerarlo por ti? ¿Después de haber roto? ¡Qué ridículo! Durante ese tiempo, el enredo entre Gracia y yo se había convertido efectivamente en el tema de conversación. Después de las comidas entre los compañeros, muchos comentarios eran burlas dirigidas hacia mí, pero, por supuesto, también había quienes despreciaban abiertamente el comportamiento de Gracia, considerándola demasiado interesada. Incluso algunos compañeros, que antes tenían buena relación con ella, en privado, empezaron a valorarla de manera cada vez menos favorable. La miré con frialdad. Gracia, ¿con qué derecho crees que todavía voy a pensar por ti? Si te resulta incómodo, puedes renunciar tú misma. Gracia me miró fijamente, con los ojos llenos de incredulidad, tal vez porque antes la traté demasiado bien. El yo de ahora le resultaba completamente extraño. Levanté una ceja y la miré, con una sonrisa que no era sonrisa. Gracia, ¿no será que tienes miedo de que te quite el puesto de directora general? Al quedar al descubierto su pensamiento, Gracia estalló de rabia. Patricio, tú no eres nada. Por cargo y por relaciones. ¿En qué punto puedes compararte conmigo? Si la sede central quisiera ascenderte, lo habría hecho hace tiempo. ¿Habrían esperado hasta ahora? ¿Y tú te atreves a competir conmigo por el puesto de directora general? ¿Te lo mereces siquiera? Yo la miré todo el tiempo, con una calma absoluta. Mi serenidad hizo que su corazón se tensara sin razón aparente. No se quedó más tiempo. Se dio la vuelta y salió de mi oficina, cerrando la puerta de un portazo. Que se desbordara así.
No era más que una muestra de su culpa interna. Después de todo, mi capacidad era algo que toda la empresa reconocía, que la empresa Caballo Blanco, entre todas las filiales del grupo, pudiera mantener resultados tan sobresalientes. Se debía en al menos la mitad a mí, en la competencia por el puesto de directora general. La única persona que realmente podía representar una amenaza para Gracia era yo. Capítulo 10. Hoy fue el último día de trabajo del director general de la empresa, el presidente Rodríguez. Mañana se jubila. Durante este tiempo, los asuntos de la empresa los hemos estado gestionando básicamente Gracia y yo. Después de que el presidente Rodríguez se jubile, en realidad no hay mucho que entregar en cuanto al trabajo. A primera hora de la mañana de hoy, el presidente Rodríguez envió un aviso a todo el personal de la empresa, diciendo que la presidenta del grupo de la sede central, el grupo Toro Rojo, la señora Rowena, vendría a la empresa. Todo el mundo podía adivinar lo que eso significaba. El nacimiento del nuevo director general sería hoy. Aún así, subestimé la desvergüenza de Gracia. El presidente Morales todavía no había llegado. Pero Gracia y Antonio aparecieron en mi despacho acompañados de guardias de seguridad. Sin decir una palabra, ordenaron a los guardias que me controlaran. Mi teléfono móvil y mi ordenador también fueron confiscados temporalmente. Gracia habló con tono severo. Patricio, como jefe de departamento, se ha producido una filtración de secretos de la empresa. Según las grabaciones de vigilancia, durante este periodo siempre has sido el último en salir de la compañía. Eres el principal sospechoso. Te pedimos que cooperes con la investigación interna. No me resistí. Mi decepción hacia Gracia ya había tocado fondo. Este movimiento suyo fue realmente despiadado. Una filtración de secretos empresariales. Aunque no hubiera ninguna prueba que indicara que fui yo, solo la sospecha ya era suficiente. En circunstancias normales, tras un incidente así, por muy destacadas que fueran mis capacidades, la sede central jamás volvería a colocarme en un puesto importante. Todos los compañeros de la empresa me vieron salir del despacho escoltado por 2 guardias de seguridad, uno a cada lado, y al instante se armó un gran revuelo. Las discusiones estallaron por todas partes. Me llevaron a la sala de reuniones. Al presidente Rodríguez también lo hicieron pasar. Gracia dijo con expresión solemne: Presidente Rodríguez, ha ocurrido una filtración de información confidencial en la empresa. El jefe Patricio es el principal sospechoso. Propongo que sea suspendido de sus funciones mientras se lleva a cabo la investigación. El presidente Rodríguez llevaba décadas moviéndose en el mundo laboral y, de un solo vistazo, se dio cuenta de que podía haber algo turbio detrás de todo esto. La filtración había ocurrido hacía varios días. Estando a punto de jubilarse, que pasara algo así también le resultaba muy doloroso. Durante esos días él mismo había estado investigando. En cuanto a los archivos confidenciales, en toda la empresa solo teníamos permiso de acceso 3 personas, yo, el presidente Rodríguez y Gracia, pero los registros de acceso ya habían sido borrados mediante métodos especiales. El presidente Rodríguez no quería que, en su último día, se armara ningún escándalo, así que intentó apaciguar la situación y dijo: Gracia, vicepresidenta, este asunto es muy serio. Aún necesitamos seguir investigando. No podemos sacar conclusiones precipitadas solo basándonos en sospechas. Patricio también es un pilar de la empresa. No podemos manejar esto de una manera tan apresurada. Hagámoslo así. El presidente Morales llegará en breve. Escuchemos primero sus instrucciones. Gracia estaba claramente muy insatisfecha con la forma evasiva con la que el presidente Rodríguez intentaba esquivar el conflicto. Frunció el ceño y todavía quiso decir algo más. El presidente Rodríguez hizo un gesto con la mano, indicándole que no siguiera enredando sin razón. Gracia no tuvo más remedio que desistir. Me lanzó una mirada fría, llena de complacencia. Aunque no se hubiera tomado ninguna medida concreta, su objetivo ya se había cumplido. El presidente Rodríguez recibió una llamada. El presidente Morales estaba a punto de llegar. Se apresuró a ordenar que todos entraran en la sala de reuniones para esperar. Luego salió corriendo para ir a recibirlo. Capítulo 11. Los compañeros de la empresa fueron entrando poco a poco en la sala de reuniones. A mí me trajeron los guardias de seguridad, y ellos ya habían adivinado que probablemente se trataba de la filtración de información confidencial ocurrida unos días antes. En ese momento, las discusiones no cesaban. Bastantes personas me mostraron su simpatía y pensaron que quizá estaba siendo incriminado injustamente. Por supuesto, también hubo no pocos que exhibieron expresiones de satisfacción maliciosa, disfrutando de la desgracia ajena.
Varios de los allegados de Gracia estaban exultantes. Se acercaron a ella para adularla descaradamente. Gracia estaba de muy buen humor, claramente convencida de que el puesto de directora general ya era suyo. Simon y varios subordinados que yo mismo había formado vinieron a consolarme. Ellos no creían en absoluto que yo hubiera hecho algo como filtrar secretos de la empresa. Al ver la expresión triunfante de Gracia, todos se sentían profundamente indignados. Sonreí y les dije, no se preocupen, Gracia no llegará a ser directora general. Justo en ese momento, Rowena entró acompañada de un hombre y una mujer. Rowena tenía más de 50 años, pero se conservaba muy bien, aparentaba como mucho poco más de 40. El hombre que iba detrás de ella rondaba los 40, con el rostro inexpresivo, pero desprendía sutilmente una autoridad propia de alguien en una posición elevada. La otra mujer parecía tener apenas poco más de 20 años. Sin embargo, era extraordinariamente hermosa, su rostro y su figura eran impecables. Brillaba incluso más que una gran estrella de primera línea. Desde el instante en que entraron, casi todas las miradas de los compañeros varones se sintieron atraídas inconscientemente por ella. Nadie era ajeno a su identidad. La primera secretaria del Grupo Toro Rojo, Lluviana, durante estos últimos años, siempre había estado al lado de Rowena. Era prácticamente la mujer ideal de los sueños de todos los jóvenes talentos del Grupo Toro Rojo y de sus numerosas filiales. Sin embargo, provenía de una familia poderosa y de gran prestigio. Aunque era hermosa, muy pocos se atrevían realmente a acercarse a hablarle. Cuando Gracia vio a Lluviana entrar irradiando luz por todas partes, una intensa envidia cruzó fugazmente sus ojos. Yo, por supuesto, noté que Lluviana me miraba de reojo una y otra vez, como si fuera intencional. Ante su insistente mirada, me sentí algo indefenso y le hice una mueca a escondidas. Lluviana soltó una risita ahogada. De inmediato, la sala de reuniones se iluminó mucho más. La atmósfera opresiva de hacía un momento también se alivió considerablemente. Ese pequeño detalle no pasó desapercibido para Gracia. Su mirada fue de mí a Lluviana y de Lluviana a mí. Su rostro se volvió terriblemente sombrío. Capítulo 12. Después de sentarse, el presidente Morales recorrió la sala de reuniones con la mirada. Finalmente, sus ojos se posaron en Gracia. Vicepresidenta Gracia, he oído que recientemente se produjo una filtración de secretos en la empresa. Tengo entendido que tú también estás investigando el asunto. ¿Hay algún avance? Aunque el tono del presidente Morales era tranquilo, dejaba traslucir un leve frío. Gracia claramente no esperaba que Morales fuera el primero en interrogarla. Se quedó un momento atónita y luego respondió, Presidente Morales, ya hemos identificado de manera preliminar a un sospechoso. Como aún no tenemos pruebas clave, la investigación sigue en curso. El presidente Morales asintió y continuó. ¿Quién es el sospechoso? Gracia me lanzó una mirada y contestó. Es el jefe Patricio. Patricio, según las cámaras de vigilancia, últimamente suele ser el último en salir de la empresa, por lo que su sospecha es la mayor. La señora Rowena frunció el ceño y giró la cabeza para mirar al presidente Rodríguez. Presidente Rodríguez, ¿qué opina usted de este asunto? El presidente Rodríguez suspiró y dijo, Presidente Morales, este asunto es, en efecto, algo extraño. El jefe Patricio es un pilar de la empresa y siempre ha tenido un desempeño ejemplar. No creo realmente que el jefe Patricio haya hecho algo así, aunque, objetivamente hablando, sí es quien tiene la mayor sospecha. Este viejo zorro, el presidente Rodríguez, parecía estar dando su opinión, pero en realidad no dijo nada concreto. El presidente Morales no tuvo más remedio que mirarme a mí. Jefe Patricio, respecto a la filtración de secretos de la empresa, ¿tiene algo más que decir? Con una sonrisa despreocupada, respondí, Presidente Morales, si otros no confían en mí, ¿acaso usted tampoco confía? En cuanto pronuncié esas palabras, todos en la sala de reuniones abrieron los ojos de par en par. Gracia me reprendió de inmediato en voz alta, Patricio, esto es una reunión. ¿Qué actitud es esa de estar bromeando? El presidente Morales hizo un gesto con la mano hacia Gracia, dando a entender que no estaba enfadado. Jefe Patricio, dado que ahora mismo usted es el principal sospechoso, debería dar una explicación a todos. Recorrí a la multitud con la mirada y hablé con calma. Quien filtró la información confidencial no solo lo sé yo. En realidad, el presidente Morales ya lo sabía desde hace tiempo. Al oír esto, todos se miraron unos a otros, desconcertados. Gracia y Antonio, en cambio, palidecieron de inmediato y mostraron claras señales de pánico. Continué. Todos los sistemas informáticos de nuestra empresa cuentan con una función de vigilancia oculta. Por supuesto,
En el trabajo diario normal no se activa ninguna supervisión. Al escuchar la primera parte, los rostros de todos se tensaron un poco. Cuando oyeron que el trabajo cotidiano no era vigilado, sus expresiones se suavizaron. Solo cuando se accede a archivos confidenciales se activa automáticamente. Todos los registros de navegación y las fotos tomadas de forma automática se envían a la sede central. Los rostros de Gracia y Antonio se volvieron completamente blancos. El presidente Rodríguez me miró varias veces con una expresión cargada de significado. Este era un asunto que ni siquiera él, como director general, conocía. ¿Cómo era posible que yo supiera tantos detalles? Capítulo 13. Asentí levemente hacia Lluviana. Lluviana captó la señal y proyectó la pantalla de su teléfono en la gran pantalla. De inmediato apareció el rostro de Antonio en la pantalla. Lluviana habló con seriedad. Durante este periodo, los accesos a los archivos confidenciales han sido normales. El único acceso anómalo fue el de Antonio. Él no tenía ni la cualificación ni los permisos necesarios. Además, la cuenta desde la que Antonio accedió pertenece a la vicepresidenta Gracia. Nada más terminar de hablar, toda la sala estalló en murmullos. Esta Gracia realmente tenía una mente retorcida, no lo hizo ella misma, sino que dejó que Antonio lo hiciera por ella. Parecía estar convencida de que Antonio era el hijo del presidente Morales. Incluso si se descubría algo, al final todo quedaría en nada, pero había calculado mal. En ese momento, aunque el rostro de Gracia estaba muy pálido, no entró en pánico de inmediato. En cambio, Antonio ya estaba temblando de miedo de pies a cabeza. El presidente Morales miró a Antonio con el rostro lleno de decepción y gritó con severidad: «Antonio, ¿tienes algo más que decir ahora?» Antonio se estremeció, se puso de pie de golpe, y de inmediato se arrastró hasta Rowena como un perro, suplicando sin parar: «Presidente Morales, me equivoqué, fue un momento de debilidad lo que me llevó a hacer algo así. Se lo ruego, perdóneme esta vez». Toda la empresa se miraba unos a otros, desconcertados. ¿Acaso Antonio no era el hijo del presidente Morales? Aunque hubiera cometido un error, ¿era necesario que tuviera tanto miedo? Antonio, te he financiado los estudios durante 10 años. Después de graduarte de la universidad, entraste como becario en una empresa, pero te despidieron por acosar a una compañera. Te di una oportunidad. Por eso te dejé entrar en mi empresa. ¿Y así es como me lo agradeces? Antonio, arrodillado en el suelo, lloraba mientras suplicaba: «Presidente Morales, de verdad, sé que me equivoqué. No soy nada. Soy un desagradecido. Por favor, perdóneme una vez más». Todo fue idea de la vicepresidenta Gracia. Toda la empresa quedó en shock. Nadie esperaba que Antonio fuera semejante basura humana. No era más que un estudiante pobre financiado por Morales y había estado fingiendo durante tanto tiempo ser un joven heredero rico y poderoso. ¡Qué asco! Gracia se quedó completamente atónita y murmuró en voz baja: «¿Cómo es posible? ¿Cómo pudo pasar esto?». El presidente Morales miró a Antonio con decepción y luego lanzó una mirada a Gracia. «Gracia, Antonio, a partir de hoy ya no forman parte de mi grupo Toro Rojo. Me reservo el derecho de emprender acciones legales contra ustedes». El rostro de Gracia se volvió ceniciento, lleno de desesperación. Sus supuestos hombres de confianza también bajaron la cabeza uno tras otro, sin atreverse a levantar la mirada. A continuación, anuncio 2 nombramientos. El primero, Sean, que está detrás de mí, asumirá el cargo de director general de la empresa Caballo Blanco, filial del grupo Toro Rojo. El segundo, Patricio, asumirá el cargo de vicepresidente del grupo Toro Rojo. Al anunciarse ambos nombramientos, la sala quedó en un silencio sepulcral. Todos estaban tan conmocionados que no podían articular palabra. Capítulo 14. De inmediato, Gracia sintió una ira incontenible. Se levantó bruscamente y gritó: «Presidente Morales, no tengo ninguna objeción al castigo que me ha impuesto, pero Patricio no es más que un simple jefe de una filial. ¿Con qué derecho puede asumir el cargo de vicepresidente del grupo?». La mirada de Rowena hacia Gracia se volvió compleja, mezclada de decepción y compasión. «Porque es mi único hijo. Y en el futuro, este puesto de presidenta también solo puede ser suyo. ¿Qué pasa? ¿Acaso todavía tienes alguna objeción?». Apenas terminaron las palabras del presidente Morales, toda la sala de reuniones volvió a sumirse en un silencio sepulcral. Todas las miradas se dirigieron hacia mí. Duda, conmoción, entusiasmo, admiración, envidia, celos. Todo tipo de emociones complejas se entrelazaban en el ambiente. Gracia abrió los ojos de par en par. Me miró con incredulidad. Sus labios temblaban sin parar, pero ya no fue capaz de pronunciar ni una sola palabra.
Solo en ese momento, se dio cuenta de lo increíblemente estúpido que había sido su error. Mi familia, en la ciudad A, también había sido una familia poderosa, pero hace 12 años quebró por completo. Desde entonces, mi padre cayó en la decadencia y nunca volvió a levantarse. Se pasaba los días en casa estallando en ataques de ira. Mi madre no pudo soportarlo y optó por divorciarse. Mi madre empleó 12 años. Con sus propias manos fundó el Grupo Toro Rojo, con más de 20 filiales bajo su mando. Hasta el día de hoy, el valor total de sus activos está a punto de superar el umbral del billón. Cuando me gradué de la universidad, le conté que estaba saliendo con Gracia. Mi madre se opuso con firmeza, obligándome a un matrimonio concertado y a casarme con Lluviana. Lluviana y yo crecimos juntos desde la infancia, desde primaria hasta el instituto. Prácticamente pasábamos todos los días juntos, incluso después de que mi familia quebrara. Lluviana siguió acompañándome. Cuando entramos a la universidad, ella se fue al extranjero y entonces nos separamos. Al graduarnos de la universidad, Gracia y yo estábamos profundamente enamorados. Yo tampoco podía abandonarla para casarme con otra mujer. Tuve una gran pelea con mi madre. Al final, no le quedó más remedio que ceder y no impedir que siguiera con Gracia. La condición fue que tanto Gracia como yo entráramos a trabajar en la empresa Caballo Blanco. Me dio un plazo de 3 años. Durante esos 3 años, no podía revelarle a nadie mi verdadera identidad. 3 años después, si aún insistía en casarme con Gracia, ella no se opondría. Al principio no entendía los cálculos ocultos de mi madre, hasta que, aún sabiendo perfectamente que mis resultados eran mejores que los de Gracia, siguió promoviendo a Gracia al puesto de subdirectora general. Ella decía que, en una relación, para ver con claridad la verdadera naturaleza de una mujer, había que observar qué hacía cuando su estatus era más alto que el de su pareja. Si aún así podía mantenerse fiel, permanecer a tu lado y amar como al principio, entonces era amor verdadero. De lo contrario, solo te despreciaría. ¿Quién iba a pensar que sus palabras resultarían proféticas? De pronto recordé, cuando mi familia quebró aquel año. Yo estaba sentado en los escalones, llorando desconsoladamente. Lluviana se acercó y me abrazó con fuerza entre sus brazos. Le dolía tanto verme así que no dejaba de llorar. Patricio, no llores, no llores. Mientras esté Lluviana, yo te cuidaré, yo te mantendré. Capítulo 15. Después de que terminó la reunión, Gracia vino a buscarme. Tenía el rostro pálido y una expresión muy compleja. Patricio, tú eres el hijo del presidente Morales. ¿Por qué? ¿Por qué no me lo dijiste? La miré con frialdad. ¿Necesitas algo? El rostro de Gracia se volvió aún más blanco. Levantó la vista hacia mí, con un rastro de súplica en la voz. Yo, sé que me equivoqué. Extendió la mano para agarrar la manga de mi ropa, pero la esquivé con disimulo. Patricio, yo fui engañada por ese bastardo de Antonio. ¿Podrías darme otra oportunidad? En el fondo sigo amándote, no quiero perderte. Me burlé y dije, Gracia, si Antonio de verdad hubiera sido el hijo del presidente Morales y yo no, ¿seguirías diciéndome estas palabras? Gracia se quedó rígida al instante, incapaz de decir una sola palabra. Al final, ella y Antonio se marcharon de la empresa cabizbajos y derrotados. Varios de los confidentes que siempre habían seguido a Gracia también supieron leer la situación y presentaron su renuncia. Por supuesto, hubo algunos que se quedaron. Le pasé los nombres de esas personas al nuevo director general. Sean, todo nuevo cargo trae consigo 3 fuegos. Y el justo estaba buscando a quien ajustar cuentas. En cuanto recibió la lista, no tardó en agradecerme efusivamente. Saman fue llevado por mí a trabajar en la sede central del grupo. Los demás subordinados que yo mismo había formado también fueron colocados en puestos clave. Antonio, la verdad, tenía cierto talento para ser un mantenido. Poco después de dejar la empresa, volvió a engancharse a una mujer rica. Casualmente, yo conocía al marido de esa mujer. Bastó con que yo dijera una sola frase al pasar. A Antonio le rompieron la tercera pierna y, en esta vida, probablemente ya no podría volver a tocar a una mujer. Gracia fue despedida de la empresa y su historial laboral quedó manchado. Las grandes compañías no querían saber nada de ella. Más tarde supe que había conseguido ser gerente en una pequeña empresa, pero no duró mucho en el puesto. Acabó teniendo una relación turbia con el jefe. La esposa del jefe era una influencer de medio pelo, y tampoco era alguien con quien meterse a la ligera. Abrió una transmisión en directo, llevó a su grupo de amigas y destrozó públicamente a la amante en plena calle. La popularidad se disparó de inmediato y el asunto subió rápidamente a las tendencias.
Los internautas curiosos sacaron a la luz toda su información. Ni su familia ni sus parientes se salvaron. Gracia se volvió famosa, pero de la peor manera. Incontables usuarios la señalaron y la insultaron sin piedad. Ese día pasé casualmente por allí. Le pedí al conductor que detuviera el coche y bajé la ventanilla para mirar durante un buen rato. Gracia también me vio. Ella, que estaba gritando y forcejeando, de repente se quedó sin voz. Permitió que un grupo de mujeres la golpeara y la insultara. Se mordía los labios con fuerza, mientras las lágrimas caían como lluvia. Perdí el interés en seguir mirando y le ordené al conductor que se marchara. Finalmente, Lluviana y yo entramos en el matrimonio. 3 años después, mi madre, por problemas de salud, decidió retirarse, y yo comencé a tomar el control de todo el grupo Toro Rojo.